Hola Carolina, buenos días. Bueno, pues Roberto, Juliana, Ainhoa y yo hemos decidido hacer este trabajo en grupo y nos vamos a centrar en comparar las exposiciones de diferentes sonatas y concretamente bueno, nos vamos a centrar en Beethoven. Entonces, bueno, va a empezar Ainhoa y el trabajo en general va a estar centrado en los parámetros que salían en el libro de Kaplan de cambios estructurales y cambios ornamentales en la obra. Así que doy paso a Ainhoa. Bueno, yo he decidido analizar la sonata número 27, opus 90 de Beethoven, y voy a compartir pantalla. Aquí. Entonces, he ido analizando, siguiendo los pasos que mencionaba Kaplan en el libro, y he dividido los temas, la transición y la coda, he ido comparando cómo eran esos temas con la exposición y con la reexposición. Entonces, en primer lugar, el tema A es exactamente igual tanto en la exposición, que se muestra aquí, como en la reexposición, que se muestra aquí. Empieza aquí y sigue. Está en la misma tonalidad, el mismo material motívico y los mismos intervalos. Luego está la transición o puente modulante que lleva al tema B. Entonces, aquí el material motívico es exactamente el mismo que en la exposición, pero la subida por octavas que aquí se muestra en la exposición empieza en si y está en mi menor, y en la reexposición, que estaría aquí, está en do mayor, empezando por sol. Ese es el primer cambio de tonalidad. Luego, la transición continuaría haciendo un modelo de motivo que consiste en dos acordes, el primero aquí y el segundo aquí, y una escala descendente que termina en otros dos acordes. Esto se repite 3 veces, tanto en la exposición como en la reexposición, y en la exposición y en la reexposición las dos primeras veces es exactamente igual, pero en la exposición, la tercera y última vez que se hace este modelo empezaría en si bemol, y en la reexposición empezaría en do, es decir, sube un tono. Con lo tanto, el siguiente acorde de sexta aumentada que se hace tanto en la exposición como en la reexposición también subiría un tono. Esto en la reexposición da como mayor sensación de tensión para así ya llegar al tema B. Entonces, pasamos al tema B, que, perdón, en la exposición está en si menor, como se muestra aquí, y luego en la reexposición se desarrolla una cuarta por encima, en la tonalidad principal, en mi menor. Y en ambas el material motívico es otra vez el mismo y hacen este juego de quinto del quinto y quinto, pero siempre en menor. Y aquí está la reexposición, que se hace en mi menor, una cuarta por arriba. Y ya por último, la coda se hace también en la exposición y en la reexposición, y también, bueno, en las posiciones más bien como una cadencia que lleva a lo que sería luego el desarrollo, y en la reexposición ya es considerada coda. Y también se utiliza el mismo material en ambas. Aquí este motivo descendente y estas octavas en la mano izquierda, y luego en la reexposición, aquí otra vez las octavas de la mano izquierda. Y luego el otro material sería esta nota de apoyatura con este acorde, que también se repite en la reexposición, pero en la reexposición lo alarga un poco y lo utiliza como un elemento para finalizar, como si se fuese apagando un poco el movimiento, y así termina. Y por mi parte ya estaría. Y ahora sería Roberto, ¿no? Vale, yo voy a hablar de la sonata número 21, opus 53 de Beethoven, y también voy a hacer una comparación entre la exposición y la reexposición.
La sección A es exactamente igual en la reposición que en la posición. Las dos están en do mayor y utilizan los mismos elementos motíficos. Lo único que tiene diferente son estos 5 compases de aquí que los pone añadidos, o sea que no tiene nada que ver con lo que sale en la posición y que pueden estar ahí para alejarse de la monotonía tonal, como pone el libro de Kaplan. Por el resto siguen do mayor hasta llegar a lo que es el puente. Que el puente también, o sea, con respecto a los elementos motívicos al número de compases que tiene, es exactamente igual tanto en la posición como en la reposición. Lo que sí que cambia es las tonalidades por las que pasa, porque en la posición el tema B empieza en mi mayor, que es la dominante, y no, empieza en mi mayor, y en la reposición, la sección B, que aquí es lo raro, que en vez de seguir en do mayor, que sería la tonalidad original, pues empieza en la mayor, que es el homónimo del relativo menor de la tonalidad original. O sea que esto ya es algo un poco extraño. Está en la mayor durante unos compases, luego pasa al homónimo menor, que sería la menor, y por último llega a do mayor, que sería la tonalidad en la que debería estar este tema B. Luego, con respecto a los elementos motívicos, sí, es exactamente igual, solo que cambia la tonalidad. Luego, más adelante, llegamos a la codeta, que tampoco presenta aquí, que tampoco tiene ninguna diferencia con respecto a elementos motívicos. En la exposición está en mi mayor y en la reposición sigue en do mayor. Y luego, por último, en la reposición tenemos una coda que es bastante larga y es como, o sea, presenta todos los elementos, tanto del tema A como del B, pero reducido. Sería como una pequeña exposición. Aquí empieza con el tema en re bemol mayor, luego sigue, luego tiene como una pequeña transición hasta llegar al tema B aquí. Ahora el tema B que empieza directamente en do mayor, que sería lo que debería haber sido en la primera vez que responía el tema B. Y ahora sigue desde el principio en do mayor. Y luego ya sigue hasta terminar el movimiento. Y esto ya ha sido todo. Bueno, y ahora por mi parte, pues yo voy a hablar un poco de la sonata número 5, el opus 10, pues la número 1. Y como llevamos viendo en las dos ya comentadas por mis compañeros, pues en Beethoven es más común recurrir a cambios estructurales que a cambios ornamentales. Y pues en esta sonata pues vamos a ver que ocurre un poco lo mismo. Y ahora analizando un poco paso por paso, vemos el tema que además mediante unas marquitas pues señalado un poco los diferentes fraseos. Y esto va a ser importante porque sobre todo en la última de estas frases señaladas pues vemos que recurre al motivo del principio y por tanto un motivo característico de la obra. Y esa última frase pues va a tener como un sentido de resumen de lo que ya hemos visto hasta ahora del tema. Y vamos a ver que en la reexposición, aunque todo va a reexponerse de igual manera, sin ninguna variación, sin añadir ninguna voz, sin cambiar la textura, esa frase la va a suprimir. Y puede que sea tal vez para que el oyente no se canse de escuchar ese tema, ya que es el más característico de la pieza. Pero quitando eso, la reexposición va a ser idéntica en la tonalidad que corresponde, do menor. En cuanto a la transición, vamos a ver que es una transición bastante lírica y en este caso habría dos partes que se pueden diferenciar, que serían la primera, los 8 primeros compases que se repiten prácticamente igual y luego unos 8 compases en los que se mantiene una pedal en
en el bajo. Y bueno, aquí ocurre un poco lo mismo, que la reexposición es igual en cuanto a motivos y en cuanto a melodías, pero lo importante va a ser las tonalidades, ya que en la exposición la tonalidad en la que empieza la transición va a ser la bemol mayor y la pedal se va a situar en la dominante de mi bemol mayor, que es el relativo mayor de la tonalidad inicial, y esa es la tonalidad a la que nos vamos a conducir a continuación. En la reexposición, en cambio, la transición va a empezar en la tonalidad sol bemol mayor, que sorprende un poco, ya que es una tonalidad un poco alejada a todas las que vamos a ver en la obra. Y por tanto, la máxima relación que podemos encontrar es teniendo en cuenta que luego la dominante que nos aparece en la nota pedal es de la tonalidad de fa, y por tanto sol bemol sería como el segundo grado napolitano, el segundo rebajado. Así pues llegamos al tema B, y el tema B en la exposición va a aparecer en mi bemol mayor, que como decía es el relativo mayor, y pues nos llama la atención la extensión que tiene. Vemos que Beethoven le da mucho peso a este material temático. Y en la reexposición, pues al igual que pasaba un poco en la sonata que nos comentó Roberto, se va a alejar un poco de lo que es el esquema de la sonata clásica, ya que debería aparecer este material temático en la tonalidad de do menor y en cambio se va a fa mayor. Y así va a empezar el material temático hasta que en el tercero de los pentagramas que aparecen en pantalla va a añadir unos pequeños compases, 4 compases, a modo de puente para luego continuar con el material temático ya en la tonalidad que corresponde, que es do menor. Estos 4 compases hacen que este tema sea aún más largo en la reexposición que lo que ya era en la exposición. Pero quitando esto, lo mismo, Beethoven no va a añadir más peso, más fuerza, ya que va a reexponer exactamente igual que en la exposición. Y por último aparece una pequeña coda que tiene un claro sentido cadencial y se dedica pues a repetir este intervalo de dominante tónica en la exposición en mi bemol mayor, la tonalidad de la que veníamos, y en la reexposición en do menor. Así pues, a modo de conclusión, destacar que, como decía, Beethoven va a recurrir más a cambios estructurales, es decir, cambios de tonalidad, y la relación entre las mismas va a cambiar también. Luego va a suprimir algún fragmento, como decía, sobre todo el tema A, que para no aburrir al oyente, digamos, repitiendo en excesivas ocasiones el mismo material, pues lo va a quitar. Luego, también es importante destacar el cambio de carácter, sobre todo que se aprecia en la coda, ya que el final de la exposición tiene un carácter pues, más alegre al acabar en una tonalidad mayor, y en cambio en la reexposición acaba en do menor, que es una tonalidad mucho más triste. Y bueno, como empezaba la exposición, pues se va a ver una importante escasez de cambios ornamentales, ya que no va a añadir ningún adorno ni ninguna voz adicional. Y bueno, con esto es todo lo que tenía que decir. Bueno, yo voy a hablar de la Quinta Sinfonía de Beethoven para cambiar un poco, además de las sonatas que hemos visto, también vamos a ver una sinfonía. Comparto pantalla. Vale, en la exposición este movimiento está en do menor. Y bueno, para comparar un poco la exposición y la reexposición, primero voy a contar un poco el recorrido tonal de la exposición. Este sería el tema A en do menor, como he dicho, y aquí tendríamos el tema B, que prepara con este acorde de si bemol, que es el quinto de mi bemol mayor, que es en la tonalidad en la que está este tema B, que es un poco más lírico. Bueno, aquí tiene una repetición y luego va el desarrollo. En la reexposición el tema también está en do menor y bueno, las principales diferencias, primero voy a explicar las diferencias ornamentales
siguiendo el esquema de Kaplan. Y bueno, serían principalmente que ya desde aquí donde he marcado, bueno, incluso un poco antes, empieza a preparar esta vuelta a la reexposición con el motivo inicial. Esta vuelta a la reexposición es mucho más grandiosa que en el principio. Los acordes son mucho más grandes y da como mucha más sensación de tensión. Hay algún cambio de orquestación más y bueno, principalmente este solo de oboe en adagio es muy distinto a la exposición, principalmente pues para añadir un poco de diferencia de la exposición. Por otro lado, justo al llegar a la B, bueno, el cambio armónico ya lo comentaré después, pero esta entrada justo antes de la B, en la exposición la tenían las trompas. Aunque sea en fortísimo, esta vez la tiene un fagot. Esto es muy distinto, no suenan igual 6 trompas que un fagot por muy fuerte que toque. Y bueno, también en la B, este tema antes lo tenían los violines entero y ahora se contestan violines y flautas, que da como también una sensación de más velocidad del movimiento al contestarse. Vale, en cuanto a lo estructural, armónico, la sección A está en do menor igual que la exposición, pero la sección B normalmente estaría también en la misma tonalidad, pero como en este caso en la exposición era en mayor, aquí lo que hace es que el tema B va a estar en el homónimo mayor, en do mayor. Esto lo hace en el acorde de preparación que antes era si bemol, ahora va a ser sol, que es la dominante de do. Además, cuando acaba lo que sería la exposición, en esta parte de la reexposición, le sucede una coda bastante extensa, es casi igual de extensa que la reexposición, el desarrollo y la exposición. Sería básicamente incluso como un segundo desarrollo de la exposición. Empieza con material también de A, pero después incluso tiene motivos propios, como este de aquí, o esto. Tan, tan, taran. Bueno, eso también sería nuevo. Y bueno, ya a partir de aquí habría lo que he llamado como una coda de la coda, en la que vuelve a retomar este motivo inicial para ya terminar. En esta coda es donde se dedica a volver a do menor para terminar en la tonalidad inicial. Y eso sería todo. Y bueno, por último, a modo de conclusión, bueno, explicar un poco cómo hemos hecho el trabajo. Cogimos 4 partituras entre los 4 y las analizamos todos juntos y luego para que la dinámica de la grabación fuese un poco más fluida, decidimos que cada uno pues exponía una obra y hemos intentado hacer el orden desde la obra que más se atenía a la forma sonata puramente estricta a la que considerábamos que modificaba más. Entonces, bueno, hemos llegado a la conclusión de que Beethoven, al ser un compositor muy prolífico y que además ya se estaba acercando al final del clasicismo y, bueno, es considerado el que abre las puertas al romanticismo, sus sonatas y la modificación que hace en sus obras con forma sonata son un gran ejemplo de cómo se acerca cada vez más al romanticismo y se aleja más del clasicismo. Y poco más. ¿Queréis añadir algo? Nada, bueno, que como vimos en el libro de Kaplan, que nos hemos basado en él, pues es un poco extraño que en las reexposiciones la variación tonal se produzca en los temas B. Suele ocurrir pues en el tema A o incluso en la transición o incluso que la reexposición
empiece en una tonalidad diferente. Pero en este caso, pues se da la coincidencia de que las 3 sonatas que hemos analizado, Roberto, Juliana, bueno, Juliana la sinfonía y yo, pues la modulación se producía en el tema B. Entonces, bueno, esto es algo peculiar y a destacar. Y creo que con eso es todo. Y pues ya está, ¿no? Esperamos que te haya gustado y esperamos que tengas muy buen verano. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Adiós.